Estás despierto a las 3 de la mañana otra vez. No es el ruido del mundo lo que te mantiene con los ojos abiertos, sino el ruido dentro de ti. Ese murmullo constante que repasa cada decisión, cada conversación, cada cosa que podrías haber hecho mejor. Eres un líder, un creador, alguien que mueve montañas, pero en este momento, en la penumbra de tu habitación, te sientes como si la montaña estuviera sobre tus hombros. ¿Y si te dijera que la paz que buscas no está en la próxima meta, en el próximo logro, ni siquiera en las respuestas que persigues? ¿Y si la paz es algo que ya llevas dentro, esperando a que dejes de correr para encontrarla? Quédate conmigo esta noche, porque en este viaje no vamos a añadir más ruido a tu mente. Vamos a desentrañar las cadenas que te atan a esa guerra interna. Vamos a descubrir cómo ser el líder que eres. No desde la fuerza bruta, sino desde una claridad que corta como una espada afilada. Si esto ya resuena en lo más profundo de tu pecho, quédate, porque lo que viene puede ser el mapa que has estado buscando. No para conquistar el mundo, sino para conquistar tu propia paz. Imagina un reino antiguo, escondido entre montañas que tocan las nubes. En su centro, un castillo de piedra imponente, pero no más que el hombre que lo habita. Lo llaman el Rey Silencioso, no porque no hable, sino porque cuando lo hace, cada palabra parece tallada con intención. Hace años, este rey era diferente. Era un joven gobernante, lleno de fuego, con un reino en expansión y un corazón que ardía con ambición. Cada día era una conquista. Cada noche, un plan para la siguiente. Sus consejeros lo admiraban, sus enemigos lo temían, y su pueblo lo seguía ciegamente. Pero nadie veía el costo. Nadie veía que, al apagar las velas de su sala de consejo, el rey no encontraba descanso. Su mente era un torbellino. Cada decisión, cada riesgo, cada posibilidad lo perseguía como sombras que no podía despachar. ¿Te suena familiar? Ese momento en que cierras tu laptop, pero tu mente sigue abierta, revisando correos que no escribiste, reuniones que no terminaron, metas que parecen escaparse. Ese es el peso del liderazgo, no el peso de las responsabilidades, sino el peso de no saber cómo soltarlas. El rey había aprendido que su fuerza estaba en su control. Controlar los mapas, las estrategias, los recursos, controlar las opiniones de su corte, las lealtades de sus aliados, las amenazas de sus enemigos. Pero cuanto más controlaba, más sentía que algo se le escapaba. No era el reino, era él mismo. Cada victoria lo hacía sentir más vacío. Cada conquista lo alejaba más de la persona que alguna vez fue. Una noche, después de un día especialmente largo, se sentó solo en su trono. La sala estaba vacía, las antorchas parpadeaban, y por primera vez en años se permitió escuchar el silencio. Pero no era silencio. Era un rugido de pensamientos que no se detenían, de dudas que no lo dejaban en paz. Había tomado la decisión correcta. Era suficiente. ¿Qué pasaría si todo se derrumbaba? Ese rugido lo había seguido desde que era un joven príncipe. Y ahora, como rey, era más fuerte que nunca. Piensa en tu propia mente ahora. ¿Qué rugido te mantiene despierto? Tal vez es la presión de ser el que siempre tiene la respuesta. El que nunca puede fallar. El que carga con las expectativas de un equipo, una familia, un sueño. Tal vez es esa voz que susurra que, aunque lo tengas todo, no es suficiente, que podrías perderlo todo si bajas la guardia por un segundo. El rey sentía eso, y como muchos de nosotros, creía que la solución estaba en hacer más, en ser más, en controlar más. Pero esa noche, algo cambió. No fue una revelación grandiosa, no fue un mensajero con un pergamino sagrado.
Fue algo más simple. Una brisa entró por la ventana, apagó una vela, y en la penumbra, el rey sintió, por un instante, algo que había olvidado. Ligereza. No era la ausencia de problemas, era la ausencia de lucha contra ellos. Al día siguiente, el rey hizo algo que nadie esperaba. No convocó a su consejo, no revisó los mapas de guerra. Caminó fuera del castillo, más allá de las murallas, hasta un bosque donde los árboles eran tan antiguos que parecían susurrar secretos. Allí, en un claro, encontró a una mujer. No era una reina, ni una consejera, ni una guerrera. Era una tejedora. Sus manos movían el telar con una precisión que parecía danza, cada hilo encontrando su lugar sin esfuerzo. El rey, intrigado, se acercó. «¿Cómo haces para que todo parezca tan simple?», preguntó. Ella no levantó la vista. «No es simple», respondió. «Es solo que no peleo con los hilos, los dejo ser lo que son, y ellos encuentran su lugar». El rey, acostumbrado a mandar ejércitos, no entendió. «Pero yo debo controlar todo», dijo. «Mi reino depende de mí. Si suelto las riendas, todo se derrumbará». La tejedora sonrió. Una sonrisa que no era burla, sino sabiduría. Un reino no se derrumba porque su rey descansa. Se derrumba cuando su rey olvida quién es. Esas palabras se quedaron con el rey. No eran una estrategia. No eran un plan, eran una invitación a soltar, no el reino, no las responsabilidades, sino la lucha interna que lo estaba consumiendo. La tejedora lo llevó a un arroyo cercano. El agua corría clara. Sin prisas, sorteando rocas con una gracia que parecía imposible. «Mira el agua», dijo. «No se detiene ante las rocas, no las combate, simplemente fluye. Tu mente puede hacer lo mismo». El rey, que había pasado su vida conquistando, no sabía cómo no pelear, pero se sentó junto al arroyo y por primera vez en años intentó no hacer nada, no planear, no decidir, no controlar, solo observar. Observar el agua, observar su respiración. Observar los pensamientos que llegaban como nubes y se iban sin que él los persiguiera. Al principio, fue insoportable. Su mente se rebelaba. «Esto es una pérdida de tiempo», gritaba una voz interna. «Tienes un reino que gobernar, tienes decisiones que tomar, tienes enemigos que vigilar». Pero la tejedora, sin decir nada, seguía tejiendo. Y el rey seguía mirando el agua. Poco a poco, algo cambió. No fue que los pensamientos desaparecieron, fue que dejaron de controlarlo. Eran como el arroyo, venían, pasaban, y él no tenía que aferrarse a ellos. Por primera vez, sintió un espacio dentro de sí. Un espacio donde no necesitaba ser el rey, donde no necesitaba ser perfecto, donde simplemente podía ser. Tal vez tú también conoces esa voz que te dice que no puedes parar, que si te detienes, todo se derrumba, que si no estás revisando, planificando, actuando, alguien más tomará tu lugar. Pero imagina, por un momento, que esa voz no es tu enemigo, es solo una parte de ti que está asustada, que quiere protegerte, que cree que la única forma de mantenerte a salvo es mantenerte en movimiento. ¿Y si, en lugar de pelear con esa voz, la observaras? ¿Y si, en lugar de obedecerla, la dejaras pasar como el agua sobre las rocas? No se trata de abandonar tus responsabilidades. No se trata de rendirte. Se trata de encontrar un nuevo tipo de fuerza. Una fuerza que no viene de controlar, sino de confiar. De confiar en que el arroyo de tu vida sabe a dónde va, incluso cuando tú no puedes verlo. El rey no se convirtió en un monje, no abandonó su trono, pero algo en él cambió. Volvió al castillo con una calma que nadie podía explicar.
sus consejeros notaron que escuchaba más, que sus decisiones eran más claras, no porque fueran más rápidas, sino porque venían de un lugar más profundo. Sus hombres notaron que su presencia era diferente, no menos poderosa, sino más humana. Y él mismo notó que, por primera vez en años, podía cerrar los ojos por la noche sin que el rugido de su mente lo mantuviera despierto. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a no pelear con ellos. Si esta historia ya está tocando algo en ti, si sientes que también estás buscando ese espacio tranquilo en medio de tu propio reino, tal vez quieras seguir explorando con nosotros. Suscríbete si quieres más historias que te ayuden a encontrar esa claridad. Porque en Templo Interior no se trata de añadir más ruido, se trata de ayudarte a encontrar el silencio que ya llevas dentro. Pero la historia del rey no termina aquí, porque incluso los que encuentran la paz enfrentan tormentas. Y una tormenta estaba llegando, una que no venía de fuera, de ejércitos o traiciones, sino de dentro. Una duda más profunda, una pregunta que todos los líderes enfrentan tarde o temprano. ¿Quién soy cuando no estoy liderando? ¿Quién soy cuando suelto las riendas? El rey había aprendido a observar su mente, pero aún no sabía cómo vivir sin definirse por su corona. Y esa pregunta lo llevaría a un nuevo encuentro, uno que cambiaría no solo su reinado, sino la forma en que veía su propia existencia. El rey regresó al castillo, pero algo en él seguía inquieto. Había encontrado un atisbo de paz junto al arroyo, un instante de claridad que le permitió respirar sin el peso de sus pensamientos. Sin embargo, esa pregunta seguía rondando, como un cuervo que sobrevuela un campo desierto. ¿Quién era él sin su corona? ¿Quién era cuando no estaba liderando, cuando no estaba decidiendo, cuando no estaba siendo el pilar que todos esperaban? Esa pregunta no era nueva. La había sentido antes, en los días en que era solo un príncipe, cuando aún soñaba con un futuro que no estaba escrito. Pero ahora, como rey, esa pregunta era más pesada, porque su vida parecía definida por su rol, por su deber, por las expectativas que colgaban de él como una armadura que no podía quitarse. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Como si tu identidad estuviera atada a lo que haces? Como si sin tu trabajo, sin tus logros, sin tu título, no supieras quién eres. Esa es la tormenta más silenciosa, la que no llega con truenos, sino con un vacío que no sabes cómo llenar. Días después, el rey decidió volver al bosque. No lo anunció, no llevó escoltas, simplemente salió al amanecer, cuando el cielo aún estaba teñido de un gris suave, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Caminó hasta el claro donde había encontrado a la tejedora, pero ella no estaba allí. El telar seguía en su lugar, los hilos a medio tejer, como si esperaran su regreso. El rey se sentó, no con la intención de esperar, sino porque no sabía qué más hacer. El arroyo seguía fluyendo, su murmullo constante, como una canción que nunca termina. Pero esta vez, el rey no se quedó mirando el agua. Cerró los ojos. Intentó escuchar, no solo el arroyo, sino algo más profundo, algo dentro de él. Y entonces, escuchó pasos, ligeros, casi imperceptibles, como si alguien caminara sobre la hierba sin querer perturbarla. Abrió los ojos y vio a un anciano. No era imponente, no llevaba ropas de noble ni insignias de poder. Sus túnicas eran simples, del color de la tierra, y sus ojos parecían contener el peso de muchas vidas, pero también una ligereza que el rey no podía comprender. ¿Buscas algo?, preguntó el anciano. Preguntó el guí. Su voz tan suave que parecía fundirse con el sonido del arroyo. El rey, que rara vez dudaba, se encontró sin palabras. «No lo sé», respondió finalmente. «Pensé que buscaba paz, pero ahora no estoy seguro.
Siento que hay algo más, algo que no puedo nombrar. El anciano asintió, como si esa respuesta fuera exactamente lo que esperaba. «Ven», dijo, y señaló un sendero que se adentraba más en el bosque. El rey, acostumbrado a dar órdenes, no a seguirlas, dudó. Pero algo en la presencia del anciano, algo en su calma, lo hizo caminar tras él. El sendero los llevó a una colina baja, donde el bosque se abría a un cielo inmenso. Desde allí podían ver el reino, las torres del castillo, los campos dorados, las aldeas que brillaban como pequeñas constelaciones. «Mira tu reino», dijo el anciano, «todo lo que has construido, todo lo que has protegido, todo lo que has sacrificado. Ahora dime, ¿quién eres sin él?» Esa pregunta cayó sobre el rey como una piedra en un estanque. ¿Quién era sin su reino, sin sus consejeros, sin sus ejércitos, sin su corona? Intentó responder, pero cada palabra que venía a su mente estaba atada a lo que hacía. Rey, líder, estratega, protector. No tenía una respuesta que no estuviera ligada a su rol. Y en ese silencio, sintió un vacío que no era nuevo, pero que nunca había enfrentado. ¿Y tú? Si te quitan tu título, tu empresa, tu equipo, tus metas, ¿quién queda? Tal vez eres un emprendedor que ha construido un imperio desde cero. Tal vez eres un ejecutivo que ha escalado montañas que otros ni siquiera se atreven a mirar. Pero en el fondo, en esos momentos en que el mundo está en silencio, ¿quién eres cuando no estás corriendo? Cuando no estás demostrando? Cuando no estás siendo lo que todos esperan? Esa pregunta es el borde de un acantilado. Y el anciano, con su calma implacable, estaba invitando al rey a saltar. El anciano no esperó una respuesta. En cambio, señaló una pequeña piedra en el suelo, pulida por años de viento y lluvia. «Levántala», dijo. El rey, confundido, obedeció. La piedra era ligera, suave, casi cálida al tacto. «Ahora, suéltala», continuó el anciano. El rey dejó caer la piedra, que rodó suavemente hasta detenerse en la hierba. «¿Ves?», dijo el anciano. «La piedra no necesita aferrarse al suelo, no necesita ser algo más que una piedra, y sin embargo, es parte de todo esto». Hizo un gesto hacia el paisaje, los árboles, el cielo, el reino a lo lejos. «Tú eres como esa piedra. No necesitas aferrarte a tu corona para ser. Eres parte de algo más grande, y eso es suficiente». El rey frunció el ceño. «Pero mi reino depende de mí», respondió. «Si no soy el rey, ¿qué soy?». El anciano sonrió, una sonrisa que parecía contener todas las respuestas sin decir ninguna. «Eres el que observa, el que respira, el que está aquí, ahora, sin necesidad de probar nada». Esas palabras eran simples, pero cortaron algo dentro del rey. Por un momento, se permitió no ser el rey, no ser el líder, no ser el hombre que cargaba un reino en sus hombros. Se permitió solo estar. Y en ese instante, el vacío que tanto temía no se sintió como una pérdida. Se sintió como un espacio donde no necesitaba controlar, donde no necesitaba saber, donde no necesitaba ser más de lo que ya era. Puedes imaginar ese espacio en ti, ese lugar donde no eres tu cargo, tu lista de tareas, tus logros o tus fracasos. Ese lugar donde no necesitas ser nada más que tú, respirando, existiendo, siendo parte de algo más grande. Tal vez lo sentiste alguna vez, en un momento en que el mundo se detuvo. Quizás fue una tarde en la que caminaste sin rumbo, o un instante en que miraste a alguien que amas y, por un segundo, no había nada más que ese momento.
Ese es el espacio que el anciano quería mostrarle al rey, y es el espacio que está dentro de ti, esperando a que lo recuerdes. El rey no se quedó en la colina todo el día. Tenía un reino que gobernar. Después de todo, pero llevó consigo ese instante, no como una lección que podía escribir en un pergamino, sino como una sensación en su pecho, una ligereza que no había sentido en años. Cuando volvió al castillo, sus consejeros lo notaron. No era que estuviera menos decidido, menos fuerte, era que su fuerza ahora venía de un lugar diferente, no de la necesidad de controlar, sino de la confianza en que, incluso sin controlar, todo encontraba su camino. Sus decisiones eran más claras, sus palabras más precisas, su presencia más poderosa. No porque hubiera añadido algo, sino porque había soltado algo. Había soltado la necesidad de ser más de lo que ya era. Si esta idea está empezando a resonar contigo, si sientes que también hay un espacio dentro de ti esperando a ser descubierto, tal vez quieras seguir este viaje con nosotros. Suscríbete si quieres más historias que te ayuden a soltar ese peso invisible. Porque en Templo Interior no se trata de darte más para cargar, sino de ayudarte a encontrar la ligereza que ya llevas dentro. Pero el rey no estaba solo en su búsqueda. En otro rincón del reino, lejos de las torres de piedra y los mapas de guerra, vivía un jardinero. No era un hombre de títulos, ni de ambiciones grandiosas. Su mundo eran las semillas, la tierra, las estaciones que venían y se iban sin que él pudiera controlarlas. Sin embargo, su jardín era un milagro. Las flores que cultivaba parecían brillar con una luz propia. Los árboles daban frutos que los aldeanos juraban que eran más dulces que cualquier otro. Y el jardinero, con su rostro curtido por el sol y sus manos llenas de tierra, tenía una calma que nadie podía explicar. El rey había oído hablar de él. Los rumores decían que este hombre, sin riquezas ni poder, había encontrado algo que incluso los reyes envidiaban: paz. Una paz que no dependía de victorias, ni de títulos, ni de nada que el mundo pudiera dar o quitar. El rey decidió buscarlo. No envió mensajeros, no convocó al jardinero al castillo. Fue él mismo, vestido con ropas simples, sin corona, sin escolta. Cuando llegó al jardín, lo encontró trabajando, inclinado sobre un lecho de flores, sus manos moviéndose con la misma precisión que la tejedora en su telar. El rey se acercó, pero no habló de inmediato. Observó. Vio cómo el jardinero cortaba una rama seca con cuidado, cómo regaba la tierra con una atención que parecía sagrada. Finalmente, el rey habló. «Dicen que has encontrado la paz», dijo. «Dime cómo». El jardinero no levantó la vista. Siguió trabajando, como si la pregunta no lo hubiera sorprendido. «No he encontrado nada», respondió. «Solo he aprendido a no buscar». El rey frunció el ceño. ¿No buscar? Pero yo soy un rey. Mi vida es buscar. Buscar soluciones, buscar victorias, buscar la manera de mantener todo en pie. El jardinero sonrió. Una sonrisa tan simple que parecía contener el mundo. Entonces, «Deja de buscar por un momento», dijo. «Siéntate, mira la tierra, escucha el viento, no intentes entenderlo, solo déjalo ser». El rey, que no estaba acostumbrado a sentarse sin propósito, obedeció. Se sentó en la tierra, junto al jardinero, y miró. Miró las flores, que se balanceaban suavemente con la brisa. Miró la tierra, que parecía respirar bajo sus manos. Miró el cielo, que cambiaba de color sin esfuerzo. Y por un momento, no fue un rey, no fue un líder, no fue alguien que debía tener todas las respuestas. Fue solo un hombre, sentado en un jardín, siendo parte de algo que no necesitaba controlar. Ese momento no resolvió sus problemas. No disipó las tormentas que aún lo esperaban, pero le dio algo que no podía nombrar.
un indicio de que la paz no estaba en el próximo logro, ni en la próxima conquista, sino en este instante, en este lugar, en este respiro. Ese instante en el jardín se quedó con el rey como una semilla enterrada en la tierra, esperando el momento justo para germinar. No fue una gran revelación, no fue un destello de luz que lo cambió todo. Fue algo más sutil, más profundo, como el primer brote que rompe la superficie después de un largo invierno. El rey regresó al castillo, pero algo en él ya no era el mismo. Sus pasos eran más ligeros. No porque sus responsabilidades hubieran disminuido, sino porque empezaba a entender que no necesitaba cargarlas todas en su mente, que podía dejarlas descansar, como un jardinero deja que la tierra haga su trabajo. Pero la vida, como siempre, tenía otras pruebas preparadas, porque la paz, la verdadera paz, no es algo que encuentras una vez y guardas en un cofre. Es algo que practicas, algo que eliges, especialmente cuando el mundo te pide que vuelvas a correr, a controlar, a ser el rey que todos esperan. ¿No es eso lo que sientes tú también? Ese tirón constante entre la calma que anhelas y la tormenta que parece ser tu vida. Ese deseo de encontrar un momento de quietud, solo para que el próximo correo, la próxima decisión, el próximo deadline te arrastre de vuelta al caos. Días después, una crisis llegó al reino. No era una guerra, no era un enemigo en las fronteras. Era algo más silencioso, pero no menos devastador. Las cosechas estaban fallando. Los campos, que habían sido la vida del reino, se estaban secando bajo un sol implacable. Los aldeanos miraban al rey, esperando una solución. Sus consejeros le traían informes, números, planes, cada uno más urgente que el anterior. «Debemos construir canales», decía uno. «Debemos traer agua de las montañas», insistía otro. «Debemos pedir ayuda a los reinos vecinos», sugería un tercero. El rey escuchaba, pero su mente volvía al jardín, a las palabras del jardinero. «No busques, deja que la tierra haga su trabajo». Pero ¿cómo podía dejar de buscar cuando su pueblo dependía de él? ¿Cómo podía no actuar cuando el peso de un reino entero estaba sobre sus hombros? Esa noche, solo en su cámara, el rey sintió el rugido de su mente regresar. La calma que había encontrado junto al arroyo, en la colina, en el jardín, parecía desvanecerse. La duda lo envolvía como una niebla espesa. Era un rey débil por querer soltar. Era un líder egoísta por buscar paz cuando su pueblo sufría. Tal vez tú también has sentido esa culpa. La culpa de querer un momento para ti cuando hay tanto en juego. La culpa de cerrar el correo por una noche, de apagar el teléfono por una hora, de no estar siempre disponible. Eres un líder, después de todo. Tu equipo, tu familia, tu visión, todos cuentan contigo. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. No puedes liderar desde un lugar de vacío. No puedes dar claridad si tu mente está nublada. No puedes inspirar si estás agotado. El rey estaba a punto de aprender esto. No porque alguien se lo dijera, sino porque la vida misma se lo mostraría. Decidió volver al jardín. No para pedir respuestas, sino para recordar. Recordar esa sensación de sentarse en la tierra, de no necesitar ser más de lo que era. Cuando llegó, el jardinero estaba allí, regando un lecho de flores que, a pesar de la sequía, seguían vivas, sus pétalos brillando como si no supieran que el mundo estaba seco. «¿Cómo lo haces?», preguntó el rey, como loco, su voz cargada de una urgencia que no podía ocultar. «Mi reino se está secando. Mi pueblo espera que lo salve, pero no sé cómo. Todo lo que hago parece insuficiente». El jardinero dejó la regadera con cuidado. Como si cada movimiento fuera una ofrenda. «Mira estas flores», dijo.
No les pido que crezcan, no las fuerzo a florecer, solo las riego, las cuido, y confío en que la vida hará el resto. Tu reino es como este jardín. No puedes controlar el sol, ni la lluvia, ni el viento, pero puedes cuidar lo que está en tus manos, y puedes confiar en que el resto encontrará su camino. El rey, que había pasado su vida conquistando, sintió esas palabras como un golpe suave, pero profundo. ¿Y si no es suficiente?, preguntó. El jardinero lo miró, sus ojos tan tranquilos como un cielo sin nubes. Nunca será suficiente si crees que todo depende de ti. Pero cuando confías, cuando sueltas, das espacio para que la vida haga lo que tú no puedes. Piensa en tu propia vida ahora. ¿Qué estás intentando forzar? ¿Qué resultado estás persiguiendo con tanta fuerza que te está agotando? Tal vez es un proyecto que no avanza, un equipo que no responde como esperas, una meta que parece alejarse cada vez que te acercas. Tu mente te dice que debes trabajar más duro, planificar mejor, controlar más. Pero, ¿y si el jardinero tiene razón? ¿Y si la clave no es forzar, sino cuidar? Cuidar de ti mismo, de tu energía, de tu claridad. Confiar en que no todo depende de ti, que tu equipo, tu vida, el universo mismo, tienen su propia manera de encontrar el equilibrio. El rey no entendió esto de inmediato. Estaba acostumbrado a actuar, a decidir, a ser el que resuelve todo. Pero esa noche, en el jardín, hizo algo diferente. No regresó al castillo con un plan. Se quedó. Se sentó junto al jardinero, observando cómo las flores se balanceaban bajo la luz de la luna. Y por un momento, dejó de ser el rey que debía salvar a todos. Fue solo un hombre, sentado en un jardín, dejando que la vida respirara a su alrededor. Ese acto simple, ese momento de rendición, no resolvió la sequía, pero cambió algo en el rey. Cuando volvió al castillo al día siguiente, convocó a sus consejeros. Pero esta vez no habló desde la urgencia, no habló desde el miedo, habló desde un lugar más profundo, un lugar que había encontrado en el jardín. No podemos controlar la lluvia, dijo, pero podemos cuidar lo que tenemos. Podemos proteger los pozos, compartir el agua, trabajar juntos. Sus consejeros, acostumbrados a sus órdenes precisas, se sorprendieron. No era un plan grandioso, no era una conquista. Era una invitación a confiar, no solo en él, sino en ellos mismos, en el pueblo, en la vida misma. Y algo milagroso pasó. Los aldeanos, inspirados por la calma del rey, comenzaron a trabajar juntos. Cavaron canales, compartieron recursos. Cuidaron los campos con una dedicación que no venía del miedo, sino de la esperanza. La sequía no terminó de inmediato, pero el reino no se derrumbó, porque el rey había aprendido a liderar desde un lugar de confianza, no de control. Si esta historia está empezando a moverse dentro de ti, si sientes que también quieres liderar desde un lugar más tranquilo, más claro, tal vez quieras seguir este camino con nosotros. Suscríbete si quieres más historias que te recuerden que no necesitas cargar el mundo entero, porque en Templo Interior no se trata de enseñarte a ser más, sino de ayudarte a recordar quién ya eres. Pero el rey aún tenía una lección más que aprender, porque la paz que había encontrado no era un destino, sino una práctica. Y la vida, como siempre, tenía una manera de poner esa práctica a prueba. En un rincón lejano del reino, vivía una mujer que no era conocida por su riqueza, ni por su poder, sino por su risa. Una risa que resonaba como campanas en el viento, que hacía que los aldeanos sonrieran incluso en los días más oscuros. Decían que esta mujer, una simple panadera, tenía un don, no solo para hacer pan,
sino para hacer que las personas se sintieran vivas. El rey, que había oído hablar de ella, decidió buscarla, no porque necesitara pan, sino porque necesitaba entender cómo alguien podía reír en medio de la sequía, en medio de la incertidumbre, en medio de un mundo que parecía desmoronarse. Esa risa era un misterio, y el rey, que había aprendido a soltar su necesidad de controlar, ahora quería aprender a soltar su necesidad de entender. Cuando llegó a la aldea, encontró a la panadera en su horno, sus manos cubiertas de harina, su rostro iluminado por una sonrisa que parecía no tener motivo. El rey, vestido de nuevo con ropas simples, se acercó. «Dicen que tu risa es un tesoro», dijo. «¿Cómo puedes reír cuando el mundo está seco, cuando la gente tiene hambre, cuando todo parece incierto?» La panadera dejó de amasar por un momento, pero no perdió su sonrisa. «No río porque todo esté bien», dijo. «Río porque estoy aquí, porque el horno está caliente, porque la harina se convierte en pan, porque la vida, incluso cuando es dura, sigue siendo un regalo». El rey, que había pasado su vida buscando grandes respuestas, se quedó sin palabras. «Pero, ¿y si todo se pierde?», preguntó. La panadera lo miró, sus ojos brillando con una chispa que no podía explicarse. «Entonces, seguiré riendo, porque la risa no depende de lo que tengo, sino de lo que soy». Esa respuesta no era lo que el rey esperaba, pero era exactamente lo que necesitaba, porque en esas palabras, en esa risa, había una verdad que no podía encontrarse en los mapas, ni en los consejos, ni en los jardines. Era la verdad de que la paz no viene de tener todo resuelto, no viene de controlar el futuro, ni de entender el pasado. Viene de estar aquí, ahora, en este momento, sin pedirle que sea nada más de lo que es. El rey se sentó con la panadera y por primera vez en mucho tiempo sintió una risa subir desde su pecho. No era una risa fuerte, no era una risa que resolvía la sequía. Era una risa que decía, «Estoy aquí, y eso es suficiente». Esa risa, ese pequeño momento de ligereza en la panadería, se quedó con el rey como un eco que no se desvanece. No era solo el sonido de la risa de la panadera, sino lo que representaba, una forma de estar en el mundo que no dependía de las circunstancias, que no se doblegaba ante la incertidumbre, que no necesitaba que todo estuviera en orden para encontrar alegría. El rey había pasado su vida buscando soluciones, estrategias, respuestas que lo hicieran sentir seguro. Pero allí, entre el aroma del pan recién horneado y la simplicidad de una mujer que no tenía nada que probar, encontró algo diferente. No era una respuesta, era una manera de ser, una manera de vivir que no exigía que el mundo fuera perfecto, sino que simplemente le permitía estar presente. ¿No es eso lo que buscas tú también? Ese momento en que puedes dejar de pelear con la vida, de exigirle que sea diferente, de esperar que el próximo logro, la próxima victoria, la próxima certeza, te traiga la paz que anhelas. Porque en el fondo, sabes que no es así. Sabes que cada meta alcanzada solo trae otra meta, que cada problema resuelto solo abre la puerta a otro. Y sin embargo, sigues corriendo, como si la paz estuviera al final de la carrera. El rey regresó al castillo, pero esta vez no caminó solo. Llevaba consigo las lecciones del arroyo, de la colina, del jardín, de la panadería. Cada una era como un hilo en un tapiz que aún no podía ver por completo. Pero la sequía seguía apretando su reino. Los aldeanos seguían mirando al cielo, esperando una lluvia que no llegaba. Los consejeros seguían trayendo planes, cada uno más complejo que el anterior. Y el rey, aunque había encontrado momentos de calma, sentía la presión de nuevo. No porque hubiera olvidado lo que había aprendido, sino porque liderar significa vivir en la tensión entre lo que eres y lo que el mundo espera de ti.
entre la paz que encuentras en el silencio y el ruido que el mundo te exige soportar. Esa tensión es tu vida ahora mismo, ¿verdad? Eres alguien que ha construido algo grande, que ha asumido responsabilidades que otros ni siquiera podrían imaginar. Pero también eres alguien que, en la quietud de la noche, se pregunta si todo esto vale la pena. Si todo este esfuerzo, este correr constante, este cargar con el peso de tantas expectativas, te está acercando a la vida que realmente quieres. Una mañana, mientras el rey caminaba por los pasillos del castillo, un mensajero llegó con noticias. No eran malas noticias, pero tampoco eran buenas. Un reino vecino ofrecía ayuda, agua, grano, recursos para sobrevivir la sequía. Pero había un precio. No un precio en oro, sino en orgullo. Aceptar la ayuda significaba admitir que su reino no podía salvarse solo, que él, el rey silencioso, no era suficiente por sí mismo. Para un hombre que había construido su vida sobre el control, sobre ser el que siempre tenía la respuesta, esto era más que una decisión política. Era una prueba de si podía soltar no solo sus pensamientos, no solo su necesidad de controlar, sino su idea de quién era. Se sentó en su trono, solo, mientras las antorchas parpadeaban. Cerró los ojos y, por un momento, volvió al arroyo, al jardín, a la risa de la panadera. «No busques», había dicho el jardinero. «No necesitas que todo esté bien para reír», había dicho la panadera. Pero ¿cómo podía aplicar eso ahora, cuando su pueblo dependía de él? ¿Cómo podía soltar su orgullo sin sentirse como un fracaso? Esa pregunta es tuya también. ¿Cuántas veces has sentido que aceptar ayuda es una derrota? ¿Cuántas veces has cargado con todo tú solo, no porque fuera necesario, sino porque creías que era lo que te definía? Tal vez eres el líder que siempre resuelve los problemas, el que nunca pide un respiro, el que nunca admite que está cansado. Pero, ¿y si soltar no es rendirse? ¿Y si aceptar ayuda no es debilidad, sino sabiduría? El rey pasó esa noche despierto, no por el rugido de su mente, sino por una quietud que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. Por la mañana, tomó una decisión, convocó a sus consejeros y anunció que aceptaría la ayuda del reino vecino. No lo hizo con la cabeza gacha, no lo hizo con vergüenza, lo hizo con una calma que sorprendió a todos. «No somos menos por necesitar a otros», dijo. «Somos más fuertes cuando confiamos». Esas palabras no solo cambiaron el destino del reino, cambiaron al rey. Porque en ese momento entendió que liderar no era ser invencible. Era ser humano. El pueblo no se derrumbó. Al contrario, algo nuevo comenzó a crecer. Los aldeanos, inspirados por la humildad del rey, comenzaron a compartir lo poco que tenían. Los que tenían agua la ofrecieron a los que no. Los que tenían grano lo dividieron con sus vecinos. Y el reino vecino, al ver la respuesta del rey, no solo envió recursos, sino que ofreció una alianza. La sequía seguía allí, pero el reino ya no estaba solo. Y el rey, por primera vez, sintió que no tenía que serlo todo, que podía ser parte de algo más grande, algo que no dependía solo de él. ¿Puedes imaginar esa sensación? Ese alivio de no tener que ser el único que sostiene el mundo. Ese momento en que te permites ser parte, en lugar de ser todo. Tal vez lo sentiste alguna vez, cuando dejaste que alguien más tomara el timón, cuando confiaste en tu equipo, cuando soltaste el control y descubriste que el mundo no se derrumbaba. El rey comenzó a cambiar la forma en que lideraba, no abandonó sus responsabilidades, no dejó de ser estratega, pero sus decisiones ahora venían de un lugar diferente, no de la necesidad de probarse, sino de la claridad de saber quién era. Cada mañana, antes de reunirse con sus consejeros, se tomaba un momento para sí mismo.
No era una meditación formal, no era una práctica complicada, era solo un instante en el que se sentaba, respiraba y recordaba el arroyo, el jardín, la risa. Recordaba que no necesitaba ser más de lo que era, y desde ese lugar lideraba con una fuerza que no era ruidosa, pero que resonaba. Sus consejeros lo notaban. Sus decisiones eran más claras, no porque fueran más rápidas, sino porque estaban despojadas de miedo. Sus palabras eran más precisas, no porque fueran más elaboradas, sino porque venían de un lugar de verdad. Y su pueblo lo seguía, no porque temieran su poder, sino porque confiaban en su humanidad. Si sientes que esta historia está tocando algo en ti, si estás empezando a ver que liderar no significa cargar todo solo, tal vez quieras seguir este camino con nosotros. Suscríbete si quieres más historias que te recuerden que la verdadera fuerza no está en controlar, sino en confiar. Porque en Templo Interior no se trata de llenarte de más estrategias, sino de ayudarte a encontrar la calma que te hace imparable. Pero la historia del rey no era la única en el reino. En un pueblo lejano, al pie de las montañas, vivía un arquero. No era un guerrero, no era un héroe de leyenda. Era un hombre simple, pero su puntería era tan precisa que los aldeanos decían que podía acertar al corazón de una manzana a 100 pasos. Su arco no era solo una herramienta, era una extensión de él mismo. Cada flecha que disparaba era como una extensión de su voluntad, de su foco, de su presencia. Pero el arquero tenía un secreto. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que sus flechas erraban, en que su arco temblaba, en que su mente estaba tan llena de ruido que no podía ver el blanco. Y esa historia, la historia de cómo encontró su puntería, era una que el rey necesitaba escuchar. Porque aunque había aprendido a soltar su orgullo, aún no había aprendido a soltar su pasado. Y el arquero, con su arco y sus flechas, tenía una lección que no estaba en los libros ni en los consejos, ni en las risas, pero que podía cambiarlo todo. El rey, guiado por los rumores, decidió buscar al arquero. No lo hizo con fanfarria, no lo hizo como rey. Fue solo, con ropas simples, como un hombre que busca respuestas, no como un hombre que las exige. Cuando llegó al pueblo, encontró al arquero practicando en un claro, su arco tensado, su mirada fija en un blanco tan lejano que apenas se veía. La flecha voló, directa, precisa, y acertó en el centro. El rey observó, fascinado. No era solo la habilidad del arquero, era su calma, su presencia, su absoluta falta de esfuerzo. ¿Cómo lo haces?, preguntó el rey. ¿Cómo encuentras el blanco cuando todo está en contra? Cuando el viento sopla, cuando la luz cambia, cuando el mundo parece moverse. El arquero bajó su arco, miró al rey y sonrió. No era una sonrisa de superioridad, sino de alguien que había estado donde el rey estaba ahora. «No busco el blanco», dijo. «Dejo que el blanco me encuentre». Esa respuesta desconcertó al rey. Toda su vida había sido una búsqueda. Buscar soluciones, buscar victorias, buscar paz. Pero el arquero no buscaba. Simplemente estaba. «Enséñame», dijo el rey, con una humildad que nunca había mostrado antes. El arquero no respondió con palabras. Le entregó su arco. «Tensa la cuerda», dijo, «pero no dispares, solo siente». El rey, que había sostenido espadas y cetros, tomó el arco. Sus manos, acostumbradas al peso del poder, temblaron. La cuerda era más pesada de lo que esperaba. Su mente se llenó de pensamientos. ¿Estaba haciéndolo bien? ¿Era este el ángulo correcto? ¿Qué pasaría si fallaba? El arquero, sin decir nada, puso una mano en su hombro. «No pienses en el blanco», dijo. «Piensa en tu respiración, piensa en este momento, el blanco ya está ahí».
El rey sostuvo el arco, la cuerda tensa bajo sus dedos, pero su mente era un torbellino. Quería acertar, quería demostrar que podía dominar esto, como había dominado tantas cosas en su vida, pero cada vez que intentaba enfocar el blanco, algo lo distraía. El viento que movía las hojas, el murmullo lejano del pueblo, la presión de sus propios pensamientos. «Estás pensando demasiado», dijo el arquero, su voz tan calma que parecía fluir con el aire mismo. «El blanco no está allá afuera, está aquí, en tu respiración, en tu quietud. Cuando dejas de buscarlo, lo encuentras». El rey bajó el arco, frustrado. Había conquistado reinos, había enfrentado ejércitos, había resuelto crisis que habrían roto a otros hombres, pero este simple acto, este sostener un arco y dejar de pensar, le parecía imposible. ¿No es eso lo que sientes tú a veces? Eres alguien que ha construido algo grande, que ha resuelto problemas que parecían insalvables, que ha liderado cuando todos los demás dudaban. Pero cuando se trata de aquietar tu mente, de soltar el peso de tus propios pensamientos, parece que estás luchando contra un enemigo invisible. Uno que no puedes controlar, no puedes conquistar, no puedes vencer. El arquero no le dio al rey una lección complicada. No le habló de técnicas, ni de posturas, ni de estrategias. En cambio, lo llevó a un lugar aún más simple. Un claro en el bosque donde el sol se filtraba a través de los árboles, pintando manchas de luz en la hierba. «Siéntate», dijo el arquero. «No dispares, no tenses el arco, solo siéntate». El rey, que no estaba acostumbrado a obedecer sin entender, se sentó. El arquero se sentó a su lado, en silencio, mirando el juego de luces y sombras. Al principio, el rey se resistió. Su mente seguía corriendo, repasando las decisiones que debía tomar, los problemas que debía resolver, la sequía que amenazaba su reino. Pero el arquero no dijo nada. Solo estaba allí, presente, como si el mundo entero estuviera contenido en ese momento. Y poco a poco, el rey comenzó a notar cosas. El sonido del viento entre los árboles, el calor del sol en su piel, el ritmo de su propia respiración. No eran cosas nuevas, pero las estaba viendo por primera vez, como si, al dejar de buscar el blanco, hubiera empezado a ver todo lo demás. «¿Qué haces cuando tu mente no se detiene?», preguntó el rey, rompiendo el silencio. El arquero sonrió, una sonrisa que parecía conocer cada pregunta antes de que se formulara. «No intento detenerla», respondió. «La dejo correr, pero no la sigo. Es como un río. Puedes sentarte en la orilla y observar cómo fluye, sin necesidad de saltar dentro». El rey cerró los ojos, intentando imaginar su mente como un río. Los pensamientos seguían llegando, la sequía, los aldeanos, las decisiones, el miedo a fallar. Pero por primera vez no intentó detenerlos, no intentó resolverlos, solo los observó. Y algo curioso pasó. Los pensamientos no desaparecieron, pero perdieron su poder. Eran solo pensamientos, no cadenas. Eran solo olas, no el océano entero. Y en ese espacio, en esa pausa entre un pensamiento y el siguiente, el rey sintió algo que no podía nombrar. No era paz, no exactamente. Era presencia. Era estar aquí, ahora, sin necesitar ser más, sin necesitar hacer más. Piensa en tu propia mente ahora. ¿Cuántas veces has intentado detener ese río de pensamientos? ¿Cuántas veces has peleado con las preocupaciones, las dudas, las listas interminables de cosas por hacer? Tal vez estás despierto a medianoche, repasando una conversación que no salió como querías, o planificando una reunión que aún no ha sucedido. Tal vez estás revisando tu teléfono, buscando una distracción que nunca llega. Pero ¿y si, como el arquero, no necesitaras detener el río? ¿Y si pudieras sentarte en la orilla,
observar los pensamientos pasar y dejar que el blanco te encuentre. No se trata de apagar tu mente, no se trata de ser perfecto, se trata de darte permiso para estar presente, aunque sea por un instante. Ese instante es donde vive la claridad que buscas. Ese instante es donde encuentras la fuerza para liderar, no desde el esfuerzo, sino desde la calma. El rey pasó el resto del día con el arquero. No dispararon más flechas. No hablaron de reinos, ni de sequías, ni de liderazgo. Simplemente estuvieron allí, en el claro, bajo los árboles. Y cuando el sol comenzó a ponerse, el rey sintió algo nuevo. No era la ausencia de problemas, porque los problemas seguían allí. No era la certeza de que todo estaría bien, porque la incertidumbre seguía siendo parte de su vida. Era algo más simple, más profundo. La certeza de que, incluso en medio del caos, podía encontrar un momento de quietud. Un momento en que no necesitaba ser el rey, ni el líder, ni el que resuelve todo. Solo necesitaba ser. Y desde ese lugar podía volver al mundo con una claridad que no había conocido antes. Cuando el rey regresó al castillo, algo en él había cambiado. No era que la sequía hubiera terminado, ni que los problemas de su reino hubieran desaparecido. Pero su forma de enfrentarlos era diferente. Convocó a sus consejeros, pero esta vez no buscó controlar cada detalle. Escuchó, hizo preguntas, confió en que las respuestas no tenían que venir solo de él. Y cuando tomó decisiones, lo hizo con una calma que sorprendía a todos. No era la calma de alguien que tiene todas las respuestas. Era la calma de alguien que sabe que no necesita tenerlas todas. Sus consejeros comenzaron a trabajar de manera diferente, inspirados por su presencia. Los aldeanos comenzaron a colaborar, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Y el reino, aunque seguía enfrentando la sequía, comenzó a sanar, no solo por los recursos que llegaban, sino por la forma en que el rey lideraba, desde un lugar de presencia, no de presión. Si sientes que esta idea de estar presente, de soltar la necesidad de controlar cada pensamiento, está empezando a resonar contigo, tal vez quieras seguir explorando este camino con nosotros. Suscríbete si quieres más historias que te ayuden a encontrar ese espacio de claridad en medio del caos. Porque en Templo Interior no se trata de darte más para hacer, sino de mostrarte cómo ser, cómo liderar desde un lugar que no te agota. Pero la historia del rey no termina aquí, porque la vida tiene una manera de seguir probándote, incluso cuando crees que has aprendido la lección. En un rincón olvidado del reino vivía un anciano que no era conocido por sus palabras, ni por sus risas, ni por sus habilidades. Era conocido por su silencio, un silencio tan profundo que los aldeanos decían que podía calmar una tormenta con solo estar presente. Lo llamaban el anciano del valle. Y su cabaña, escondida entre las montañas, era un lugar al que pocos llegaban. Pero los que lo hacían regresaban cambiados, no por lo que el anciano decía, sino por lo que no decía. El rey, que había aprendido a soltar su orgullo, a confiar en su pueblo, a estar presente, sintió que aún le faltaba algo. No era una respuesta, no era una estrategia, era algo más profundo, algo que no podía nombrar. Y así, decidió buscar al anciano del valle. No como un rey que exige, sino como un hombre que busca, no para encontrar, sino para recordar. El viaje al valle fue largo. El rey caminó solo, dejando atrás su corona, sus ropas reales, su necesidad de ser alguien. El sendero era estrecho, serpenteante, cubierto de piedras que parecían susurrar con cada paso. Cuando llegó a la cabaña, encontró al anciano sentado fuera, mirando un cielo que se extendía como un lienzo infinito. No había nada imponente en él.
Sus ropas eran simples, sus manos descansaban en su regazo, y su rostro parecía tallado por años de viento y sol. El rey se acercó, pero no habló de inmediato. Algo en el silencio del anciano lo detuvo. Era un silencio que no exigía nada, que no pedía nada, que simplemente era. Finalmente, el rey habló. «He aprendido a soltar mi orgullo», dijo. «He aprendido a confiar. He aprendido a estar presente. Pero aún siento que falta algo. ¿Qué es?». El anciano no respondió de inmediato. Miró al rey, sus ojos como un lago tranquilo, y luego señaló el cielo. «Mira», dijo. «¿Qué ves?». El rey miró, pero no vio nada más que nubes moviéndose lentamente. «Veo el cielo», respondió. El anciano sonrió. «No, ves el espacio que sostiene las nubes. Ese espacio es lo que eres». Esa respuesta no era lo que el rey esperaba. Había esperado una lección, una práctica, algo que pudiera hacer. Pero el anciano no le dio nada que pudiera agarrar. Solo le dio un espacio donde no necesitaba ser rey, ni líder, ni hombre en busca de respuestas. Un espacio donde podía ser el que observa, el que respira, el que simplemente es. Y en ese espacio, el rey sintió algo que no había sentido antes. No era paz, no era claridad, no era fuerza. Era todo eso, y nada de eso. Era la sensación de ser suficiente. No por lo que hacía, sino por lo que era. ¿Puedes imaginar ese espacio en ti? Ese lugar donde no necesitas ser más, hacer más, probar más. Ese lugar donde eres el cielo, no las nubes que pasan por él. Ese espacio que el anciano señaló, ese cielo inmenso que sostiene las nubes sin aferrarse a ellas, se convirtió en un refugio para el rey. No era un lugar al que podía ir, no era una meta que podía alcanzar. Era algo que llevaba dentro, algo que siempre había estado allí, pero que había olvidado bajo el peso de su corona, sus decisiones, su necesidad de ser más. Sentado frente al anciano, con el silencio del valle envolviéndolo, el rey sintió que por primera vez no necesitaba llenar ese espacio con respuestas. No necesitaba entenderlo, ni controlarlo, ni convertirlo en algo útil. Solo necesitaba estar en él. ¿No es eso lo que buscas tú también? Ese lugar dentro de ti donde no tienes que ser el líder perfecto, el emprendedor imbatible, el que siempre tiene la solución. Ese lugar donde puedes dejar de correr, aunque sea por un instante, y simplemente respirar. Porque en ese instante, en ese espacio, no hay nada que falte, no hay nada que arreglar. Solo estás tú, completo, exactamente como eres. El rey permaneció con el anciano hasta que el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y violetas. No hablaron mucho. El anciano no le dio lecciones complicadas, ni pergaminos con sabiduría escrita. Solo compartió su silencio, un silencio que era más elocuente que cualquier discurso. «¿Cómo llevo esto conmigo?», preguntó el rey finalmente, su voz casi un susurro, como si temiera romper la quietud. El anciano lo miró, sus ojos brillando con una suavidad que parecía contener siglos. «No lo llevas», respondió. «Lo eres. Cada vez que te pierdas, cada vez que sientas que el mundo te arrastra, vuelve a tu respiración, vuelve a este momento. El espacio siempre está ahí, esperando». El rey asintió, aunque no estaba seguro de entender completamente, pero no necesitaba entender, por primera vez. Estaba bien no saber, estaba bien no tener todas las respuestas, estaba bien ser solo un hombre, sentado en un valle, bajo un cielo que no le pedía nada. Cuando el rey regresó al castillo, la sequía seguía allí.
Los problemas no habían desaparecido. Los aldeanos aún miraban al cielo esperando la lluvia. Los consejeros aún traían informes, planes, preocupaciones. Pero el rey era diferente, no porque hubiera resuelto todo, sino porque había aprendido a vivir con lo que no podía resolver. Cada mañana, antes de enfrentar el día, se tomaba un momento para cerrar los ojos y volver a ese espacio. No era una meditación formal. No era un ritual complicado. Era solo un instante en el que dejaba que su respiración lo llevara de vuelta al arroyo, al jardín, a la risa de la panadera, al silencio del anciano, y desde ese lugar lideraba. No con la urgencia de antes, no con el peso de tener que ser todo para todos. Lideraba con una presencia que inspiraba, con una claridad que cortaba a través del ruido, con una calma que hacía que los demás también quisieran encontrarla. Piensa en tu propia vida ahora. ¿Cuántas veces has sentido que necesitas tenerlo todo resuelto? Que necesitas ser el que siempre tiene la respuesta, el que nunca duda, el que nunca se detiene. Eres un líder, un creador, alguien que ha construido algo desde cero, alguien que ha enfrentado tormentas que otros ni siquiera podrían imaginar. Pero ese peso, esa presión de ser siempre el fuerte, el que resuelve, el que no falla, ¿no te está agotando? ¿Y si no necesitaras ser todo eso todo el tiempo? ¿Y si pudieras encontrar ese espacio dentro de ti, ese cielo que sostiene las nubes sin aferrarse a ellas? No se trata de abandonar tus responsabilidades. No se trata de dejar de liderar. Se trata de liderar desde un lugar diferente, un lugar donde no estás luchando contra ti mismo, donde no estás peleando con el mundo, donde puedes ser humano y aún así ser poderoso. El rey comenzó a compartir lo que había aprendido, no con grandes discursos, sino con su forma de estar. Sus consejeros notaron que escuchaba más, que hacía preguntas en lugar de dar órdenes, que confiaba en ellos para encontrar soluciones. Los aldeanos notaron que, incluso en medio de la sequía, el rey no estaba roto, no estaba desesperado, estaba presente, y esa presencia era contagiosa. Los aldeanos comenzaron a reunirse, no solo para compartir recursos, sino para compartir historias, risas, esperanzas. El reino, que había estado al borde del colapso, comenzó a florecer, no porque la lluvia llegara, sino porque el rey había aprendido a liderar desde un lugar de confianza, no de miedo. Había aprendido que la verdadera fuerza no está en controlar el resultado, sino en estar presente en el proceso. Un día, mientras el rey caminaba por los campos, vio a un niño jugando cerca de un pozo. El niño estaba lanzando piedritas al agua, riendo cada vez que las ondas se formaban en la superficie. El rey se acercó, intrigado por la simplicidad de ese acto. ¿Qué haces?, preguntó. El niño, sin dejar de sonreír, respondió: hago círculos. El rey miró el agua, las ondas extendiéndose desde el centro, cada una tocando la siguiente, cada una desapareciendo para dar paso a otra. Y en ese momento entendió algo nuevo. La vida era como esas ondas. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento era una piedrita que caía en el agua. Pero las ondas no necesitaban ser perfectas. No necesitaban durar para siempre, solo necesitaban ser. Y él, como el niño, podía lanzar sus piedritas, sus decisiones, sus esfuerzos, sus sueños, sin aferrarse a ellas, sin exigir que cambiaran el mundo, sin necesitar que lo definieran. Ese niño, con su risa y sus piedritas, era un maestro sin saberlo, porque le mostró al rey que la vida no es una conquista, no es una guerra, no es una carrera, es un juego de lanzar piedritas y ver las ondas, de estar presente en cada momento sin pedirle que sea más de lo que es.
¿Puedes imaginar esa ligereza en tu propia vida? Ese momento en que dejas de tratar cada decisión como una batalla, cada meta como una guerra, cada día como una prueba. Ese momento en que te permites lanzar tus piedritas, tu trabajo, tus sueños, tus esfuerzos y simplemente observar las ondas sin necesitar que sean perfectas, sin necesitar que te definan. Si esta imagen de las ondas en el agua está empezando a moverse dentro de ti, si sientes que también quieres aprender a lanzar tus piedritas sin aferrarte a ellas, tal vez quieras seguir este viaje con nosotros. Suscríbete si quieres más historias que te ayuden a encontrar esa ligereza, esa presencia que hace que liderar no sea una carga, sino un regalo. Porque en Templo Interior no se trata de darte más peso para llevar, sino de mostrarte cómo soltar lo que ya no necesitas. Pero el rey aún tenía una lección más que aprender, porque incluso los que encuentran la presencia, incluso los que aprenden a soltar, enfrentan momentos en que el mundo los pone a prueba. En un rincón del reino, en una aldea olvidada por los mapas, vivía una anciana que no era conocida por su risa, ni por su silencio, ni por su habilidad. Era conocida por su mirada, una mirada que parecía ver a través de las personas. No para juzgarlas, sino para recordarles quiénes eran. Los aldeanos decían que sentarse con ella era como sentarse frente a un espejo que no mostraba tu rostro, sino tu esencia. El rey, que había aprendido a confiar, a estar presente, a lanzar sus piedritas sin aferrarse, sintió que aún había algo más. No era una respuesta, no era una práctica, era un reconocimiento de algo que siempre había estado allí, pero que aún no había nombrado. Y así decidió buscar a la anciana, no como un rey que busca soluciones, sino como un hombre que busca verse a sí mismo. El camino a la aldea de la anciana era largo, pero el rey no lo sintió como una carga. Cada paso era una oportunidad para estar presente, para sentir el suelo bajo sus pies, el viento en su rostro, el ritmo de su respiración. Cuando llegó, encontró a la anciana sentada fuera de su cabaña, tejiendo una manta con hilos de colores que parecían contar una historia. No levantó la vista cuando el rey se acercó, pero sus manos se detuvieron, como si supiera que este momento era importante. «Dicen que tu mirada es un espejo», dijo el rey, su voz suave, casi vulnerable. «He aprendido a soltar, a confiar, a estar presente. Pero aún siento que hay algo que no veo». «¿Qué es?». La anciana lo miró entonces, y su mirada era como un lago profundo, tranquilo, que reflejaba todo sin aferrarse a nada. «No buscas algo», dijo. «Buscas a alguien. Buscas al que siempre has sido, antes de que el mundo te dijera quién debías ser». Esa respuesta golpeó al rey como una ola suave. Esa respuesta, pero poderosa. Antes de que el mundo le dijera quién debía ser, antes de la corona, antes de las batallas, antes de las expectativas, ¿quién era ese hombre? ¿Quién eras tú antes de que el mundo te dijera que debías ser el líder? ¿El emprendedor? ¿El que nunca falla? ¿Quién eras cuando simplemente eras, sin necesitar probar nada, sin necesitar ser más? La anciana no le dio al rey una respuesta, solo le dio su mirada. Y en esa mirada, el rey comenzó a ver no su rostro, no su corona, sino algo más profundo, algo que no podía nombrar, pero que sentía como un hogar al que siempre había pertenecido. Esa mirada de la anciana no era solo un reflejo, era una puerta hacia el hombre que el rey había sido antes de la corona, antes de las batallas, antes de que el mundo le pusiera un nombre y un peso. En sus ojos, el rey no vio al líder imbatible, ni al estratega infalible, ni al hombre que debía salvar un reino.
vio a alguien más simple, más verdadero, un hombre que respiraba, que sentía, que existía sin necesitar justificar su lugar en el mundo. Por un momento, el rey no fue rey, no fue nada más que un ser humano, sentado frente a una anciana, bajo un cielo que no pedía nada de él. Y en ese momento, entendió que no necesitaba buscar más, no necesitaba encontrar la paz, ni la claridad, ni la fuerza. Todo eso ya estaba en él, siempre había estado, esperando a que dejara de correr, de controlar, de definirse por lo que hacía. ¿No es eso lo que tú también anhelas? Ese momento en que puedes dejar de ser lo que el mundo espera y simplemente ser quien eres. Ese momento en que no necesitas ser más grande, más fuerte, más exitoso, porque ya eres suficiente. El rey no se quedó con la anciana mucho tiempo. No necesitaba hacerlo. Su mirada le había dado lo que ningún consejo, ninguna estrategia, ningún logro podía darle: el permiso para ser. Cuando regresó al castillo, la sequía aún no había terminado, pero el reino estaba cambiando. Los aldeanos trabajaban juntos, no por miedo, sino por un sentido de comunidad que había crecido desde la humildad del rey. Los consejeros tomaban decisiones con más confianza. No porque el rey les diera todas las respuestas, sino porque les había mostrado que podían encontrarlas ellos mismos. Y el rey, por primera vez en su vida, lideraba sin esfuerzo. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a moverse con ellos, como el agua que fluye alrededor de las rocas, como las flores que crecen a pesar de la sequía, como las flechas que encuentran el blanco sin buscarlo. Su liderazgo ya no era una carga, era una expresión de quién era, no de lo que debía ser. Cada mañana, el rey se tomaba un instante para sí mismo. No era un ritual complicado, no era una práctica que requería esfuerzo. Era solo un momento en que cerraba los ojos, respiraba y volvía a ese espacio que había encontrado con la tejedora, el jardinero, la panadera, el arquero, el anciano, la anciana. Ese espacio donde no necesitaba ser más, donde no necesitaba hacer más. Y desde ese espacio, enfrentaba el día. Sus decisiones eran más claras, no porque fueran perfectas, sino porque venían de un lugar de presencia. Sus palabras eran más poderosas, no porque fueran grandiosas, sino porque eran ciertas. Y su pueblo lo seguía, no porque fuera un rey intocable, sino porque era un hombre que había aprendido a ser humano. ¿Puedes imaginar esa libertad en tu propia vida? Esa libertad de liderar, de crear, de vivir, no desde la presión de ser más, sino desde la certeza de que ya eres suficiente. Un día, mientras el rey caminaba por los campos, vio algo que no esperaba. La lluvia había llegado. No era una tormenta, no era un diluvio que resolvía todo en un instante. Era una lluvia suave, constante, que caía sobre los campos secos como una caricia. Los aldeanos salieron de sus casas, no para celebrar, sino para estar, para sentir las gotas en sus rostros, para escuchar el sonido de la tierra bebiendo, para compartir ese momento sin necesitar que fuera más de lo que era. El rey se quedó allí, entre ellos, con el agua corriendo por su rostro, y sonrió. No porque la sequía hubiera terminado, no porque su reino estuviera a salvo. Sonrió porque entendió que la lluvia no era el final de su viaje. Era solo una parte. La verdadera victoria no estaba en el cielo, ni en los campos, ni en las cosechas. Estaba en él, en su capacidad de estar presente, de confiar, de soltar, de ser. Esa lluvia marcó un nuevo comienzo para el reino, pero también para el rey, porque entendió que la vida no era una serie de problemas que debían resolverse, ni una lista de metas que debían alcanzarse. Era una serie de momentos, cada uno completo en sí mismo.
cada uno una oportunidad para estar presente, para liderar desde un lugar de calma, para vivir sin necesitar que el mundo fuera diferente. Y así, el rey silencioso se convirtió en una leyenda, no por sus conquistas, no por sus victorias, sino por su presencia, por su capacidad de mostrarle a su pueblo que la fuerza no está en controlar, sino en confiar, que la paz no está en el futuro, sino en el ahora, que el liderazgo no es ser perfecto, sino ser humano. Ahora, piensa en ti, en tu reino, en tu vida, en las tormentas que enfrentas. Tal vez estás en medio de tu propia sequía, luchando contra problemas que parecen no tener fin, contra expectativas que parecen no soltarte. Tal vez estás corriendo como el rey, buscando la próxima solución, la próxima victoria, la próxima certeza que te hará sentir que todo está bien. Pero, ¿y si no necesitas llegar a ese lugar? ¿Y si la paz que buscas no está al final del camino, sino aquí, en este momento, en este respiro? No se trata de abandonar tus sueños, tus responsabilidades, tus ambiciones. Se trata de llevarlas con ligereza, como el arquero lleva su arco, como el jardinero cuida su tierra, como la panadera ríe mientras amasa. Se trata de encontrar ese espacio dentro de ti, ese cielo que sostiene las nubes, ese espejo que refleja quién eres, no quién debes ser. El rey aprendió esto a través de un viaje largo, a través de encuentros que no buscó, pero que lo encontraron. La tejedora le enseñó a soltar, el jardinero le enseñó a confiar, la panadera le enseñó a reír, el arquero le enseñó a estar presente, el anciano le enseñó a hacer el espacio, y la anciana le enseñó a verse. Pero tú no necesitas caminar por un reino antiguo para encontrar estas lecciones. Están en ti, ahora, en este instante. Cada vez que respiras, cada vez que te permites estar, cada vez que sueltas la necesidad de ser más, estás recordando quién eres. Y desde ese lugar puedes liderar, puedes crear, puedes vivir, no como una lucha, sino como un regalo. Si esta historia ha tocado algo en ti, si sientes que también quieres encontrar ese espacio donde puedes ser sin esfuerzo, tal vez quieras seguir explorando con nosotros. Suscríbete si quieres más historias que te recuerden que no necesitas ser todo para todos, que tu fuerza está en tu presencia, no en tu perfección. Porque en Templo Interior no se trata de darte más para hacer, sino de ayudarte a ser, a liderar, a vivir desde un lugar que no te agota, sino que te llena. El rey vivió muchos años después de esa lluvia. No todos fueron fáciles. Hubo más tormentas, más crisis, más momentos en que el mundo le pidió que fuera más de lo que podía ser, pero nunca olvidó lo que había aprendido. Cada vez que sentía el peso de su corona, cerraba los ojos, respiraba y volvía a ese espacio, al arroyo que fluía sin esfuerzo, al jardín que crecía sin forzar, a la risa que no necesitaba un motivo, al arco que encontraba el blanco sin buscarlo, al cielo que sostenía las nubes, al espejo que le mostraba quién era. Y desde ese espacio, lideró, no como un rey perfecto, sino como un hombre completo. Y su pueblo no lo recordaría por sus conquistas, sino por su calma, por su humanidad, por la forma en que les enseñó que la vida no es una batalla que debe ganarse, sino un momento que debe vivirse. Ahora, te invito a cerrar los ojos, aunque sea por un instante. Respira. Siente el aire entrar y salir. Siente el espacio dentro de ti, el espacio que no necesita nada más, que no pide nada más. Ese espacio es tu reino. Ese espacio es tu hogar. Y desde ese lugar puedes enfrentar cualquier tormenta, liderar cualquier batalla, vivir cualquier sueño, no porque seas perfecto, sino porque eres suficiente. Quédate con esa sensación. Llévala contigo.
Y cuando el mundo te pida que corras, que controles, que seas más, recuerda, no necesitas buscar la paz, solo necesitas recordarla.